Gloria a Dios, Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir, gloria a Dios que me ha permitido un día más? Amén, la gloria sea para el Señor, que Él es bueno y para siempre y siempre es su misericordia. Los saludos a todos, les doy un abrazo a cada persona que nos ve en las redes sociales. También los saludamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio y responsabilidad de ser nuestro pastor en español en Apollo Beach. Y durante este tiempo, pues bien saben, muchos de ustedes conocen, estamos en la búsqueda para un pastor para nuestra iglesia aquí en Brandon. Pero le doy gracias siempre al Señor. Créame que por muy duro, pesado que sea un domingo bien largo, es un privilegio. Un privilegio estar enfrente de ustedes domingo tras domingo trayendo la palabra del Señor, porque es para Él la gloria, es para Él la honra y es un privilegio. Semanas, creo que el año pasado hablábamos de aquel Pablo que fue apedreado y el día siguiente estaba predicando a Cristo de nuevo. ¿Qué será para nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos? No. Hay que seguir predicando el evangelio y si Él nos da una oportunidad, pues la aprovechamos. Y le doy gracias también, sé que ya lo hicimos, pero quería tomarme el tiempo de darle gracias al Señor por lo que hizo con los jóvenes este fin de semana. También darle gracias a cada uno de los voluntarios, cada una de las personas que estuvieron ayudando el martes pasado, que fue una noche de bendición y le damos la gloria al Señor por eso. Pero como pueden ver en las pantallas y más preámbulo, continuamos esta serie de predicaciones del libro de Josué, un libro que nos enseña muchas cosas. Y si usted nos visita por primera vez, hemos visto cómo este libro habla principalmente de lo que es la conquista o la posesión de la tierra prometida, aquella tierra que ya el Señor había prometido a Abraham, pues esta es la posesión de esa tierra. También este libro nos muestra cómo Dios es fiel, cómo Él es poderoso y cómo Él cumple cada una de sus promesas. Y también el libro de Josué nos muestra el gran significado que hay cuando personas ponen su fe en Dios y deciden vivir en obediencia conforme a sus estatutos. La semana pasada, si usted estuvo acá con nosotros, estuvimos hablando de Josué capítulo 9. Brevemente hablamos de aquel pueblo Gabaón, los Gabaonitas. Si usted se lo perdió, puede visitarlo a través de YouTube, puede ver el mensaje. Pero pudimos ver cómo los Gabaonitas tuvieron esta gran idea esta astucia, es como lo dice la palabra, la astucia de engañar, de disfrazarse para salvarse así y hacer un pacto con el pueblo de Israel. Pero la historia nos enseñó, no que el engaño de ellos, no, lo que nos enseñó esa historia es la importancia de buscar siempre la dirección de Dios, de buscarlo a Él para no terminar engañados. Y hablábamos de la importancia de escudriñar la palabra. El martes el pastor José Manuel habló un poco más de eso. Y también es muy importante eso de confiar, de reconocer la palabra, de saber que esa es la verdad a nuestras vidas. Así que vamos a estar el día de hoy en Josué capítulo 10, el siguiente capítulo, donde el pueblo pelea una de las batallas más importantes que tuvo en la conquista y pelea contra 5 ciudades que se habían juntado. Y por medio de esta batalla vamos a ver algo extraordinario, algo que nunca antes ni después se ha visto en la historia de la humanidad, en la historia de este planeta, y es que el sol y la luna se detuvieron. Lo veremos en esta historia, pero algo que es increíble, pero sin lugar a dudas demostró una cosa importante. Demostró que el Señor en ese día peleó por Israel. No era Israel el que estaba peleando, sino Dios mismo peleó por ellos. Y así como el pueblo de Israel tenía sus batallas, yo sé que tú que me escuchas el día de hoy tienes las tuyas, batallas que estás enfrentando. Y desde ya te lo digo, desde ya, no importa la batalla en que tú estás luchando, no importa lo que estés peleando, si tú eres de Cristo, si le has dado tu vida al Señor, déjame decirte que la batalla le pertenece al Señor. La batalla le pertenece a Él y Él pelea entonces por su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y buscar al Señor en oración. Dios del cielo,
Te pedimos en esta hora, a medida que abrimos tu palabra, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Oh, mira las proezas que hiciste con aquel pueblo, enfrente de 5 naciones. Señor, tú los derrotaste con granizo y permitiste que el día se alargara para que el pueblo tuviera más tiempo a la luz del día. Solo tú, Señor, puedes hacer eso porque la batalla te pertenecía a ti. Señor, acá estamos nosotros, un pueblo, tus hijos, que hemos sido adoptados a la familia de la fe. Tenemos nuestras luchas, Señor, pero qué ánimo nos da saber que tú nos dices: no temas, y que tú peleas por nosotros. Padre, habla a nuestros corazones el día de hoy. Prepáranos para lo que tienes en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Si me acompaña, vamos al capítulo 10 de Josué. Josué capítulo 10, y voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Josué capítulo 10. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Versículo 3. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Orán, rey de Hebrón, a Pirean, rey de rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, a Debir, rey de Glón, diciendo: subid y ayudarme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Versículo 5. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Estos primeros 5 versículos que acabamos de leer en esta mañana, pues nos brindan lo que es el contexto de lo que está aconteciendo en Josué capítulo 10. Se nos habla de estas 5 ciudades que se juntan, que estaban localizadas, el texto no lo dice, pero al ver la historia, estaban localizadas al sur de la tierra prometida. Recordemos por un momento, ya Israel había tomado lo que era el centro. Jericó era una ciudad que estaba en el centro del país, Ai era una ciudad que estaba en el centro, y no solo eso, habían hecho también la alianza, este pacto con Gabaón, que también estaba en el centro. Ahora pues, en este capítulo 10 estamos viendo lo que se registra como la campaña del sur. Ya la campaña del centro tomó lugar, ahora es tiempo de tomar lo que es el sur de la tierra prometida. Y el texto nos muestra cómo el tratado de paz que hizo el pueblo de Israel con los gabaonitas, no solamente este tratado de paz, sino que también cada una de las cosas que ya el pueblo había hecho, la victoria en frente a Jericó, la victoria contra Ai, trajo temor a este rey de Jerusalén. Y muy interesante, es primera vez que se menciona Jerusalén en la Biblia. El rey de Jerusalén, Adonisedec, y probablemente no era su nombre sino el título que él tenía, tuvo gran temor. Él sabía que su ciudad, que Jerusalén, estaba en serios problemas. Él y su pueblo tenían mucho temor porque Gabaón, como él lo describe, era una ciudad importante. Era como una de las ciudades reales más grande que hay. Y todos sus hombres de Gabaón eran buenos guerreros, eran valientes. También cabe destacar que el tratado entre Israel con Gabaón pues separa lo que es el sur del norte. Entonces Jerusalén, que estaba al sur o que está al sur de la tierra prometida, ahora no tiene acceso a sus rutas comerciales con el norte, queda desconectada. Y esto surge un problema para esta ciudad, ya que la prosperidad económica de Jerusalén entonces estaba enfrentando una seria amenaza.
Al no haber esa conexión en el centro, pues el sur y el norte estaban desconectados para propósitos económicos. Entonces vemos cómo este rey Adonisedec envió un mensaje urgente a los demás reyes que estaban en el sur. Le envió un mensaje a Hebrón, que se dice que está a 20 millas al sur de Jerusalén. Le envía un mensaje al rey de Jarmut, 16 millas al suroeste de Jerusalén. Y así le envía a Laquis y Eglón, que quedan un poquito más lejos, al suroeste de Jerusalén. Y este mensaje es: vamos a hacer una alianza, vamos a hacerle frente a Gabaón. Y efectivamente estas 5 ciudades pues forman una alianza y se mueven a enfrentar a Gabaón. Y esta no es cualquier alianza, mis hermanos, escúchenme bien, sino que estamos hablando de una alianza que estaba compuesta por los 5 ejércitos más formidables del sur de la tierra prometida. Lo que quiere decir que los gabaonitas estaban en apuros, estaban en serios problemas. Imagínense, 5 naciones contra una. Y sigamos entonces leyendo para ver qué decide hacer los gabaonitas. Vienen 5 naciones en contra de ellos. Se nos describen que los gabaonitas eran muy valientes. ¿Qué va a hacer este pueblo que es muy valiente? Leamos el versículo 6, Josué 10:6. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo: no abandones a tu siervo, sube rápidamente a nosotros, muévete. Eso lo agregué yo. Sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Qué interesante. Los gabaonitas, un pueblo fuerte, un pueblo de la realeza que tenía hombres valientes, estaban ahora desesperados a tal punto que buscan la ayuda de Israel, con los cuales ya habían hecho un pacto en el capítulo anterior. Ellos vieron la gran amenaza que significaba esta alianza de 5 naciones cananeas que estaban enojadas. Y por eso vemos el texto que dicen: ellos exclaman: no abandones a tus siervos, sube rápidamente, sálvanos y ayúdanos. Palabras de desesperación. La unión de estas 5 ciudades puso en juego o en jaque su propia vida a un pueblo que era fuerte, a los gabaonitas. Y entonces la pregunta que nos hacemos, bien sabemos, 5 reyes se habían unido, 5 ciudades a pelear. Los gabaonitas en su desespero claman por ayuda a Josué y al pueblo de Israel. ¿Qué entonces va a hacer Josué? ¿Los va a ayudar o no los va a ayudar? ¿Les va a extender la mano o no? Uno pensaría, yo personalmente pensaría que Josué diría que no. ¿Saben qué? Ustedes resuelvan, pero nosotros no, ustedes nos engañaron a nosotros. En el capítulo anterior fue lo que leímos. Sin embargo, vemos lo contrario. Vea la respuesta que le dice Josué, no la respuesta, la acción que toma Josué. Josué 10:7, y Josué subió de Gilgal, o sea, de su campamento, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. En otras palabras, Josué dejó su campamento y se fue con todo su ejército a apoyar a los gabaonitas. ¡Wow! Decide ir a ayudar a aquellos que en el capítulo anterior la habían engañado. Esta decisión de ayudar a los gabaonitas, créame, no fue algo fácil, sino al contrario. Ayudar a los gabaonitas implicaba que Israel iba a enfrentar lo que posiblemente sería la batalla más difícil, la cual habían enfrentado desde que pisaron la tierra prometida. Sí, enfrentaron a Jericó, una ciudad. Enfrentaron a Ai, una ciudad. Pero ahora estamos hablando de 5 naciones. Y se dice que estas naciones, los comentaristas, tenían armas y equipamiento mucho mejores que el del pueblo de Israel. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Josué decide ayudar a los gabaonitas? Es una pelea que iba a ser difícil, 5 naciones. ¿Por qué toma esa decisión? Significaría que llevaría a su pueblo a arriesgar sus vidas por los gabaonitas. Pero en el capítulo anterior, recordemos, habían hecho un pacto. Y ese pacto lo hicieron en el nombre del Dios Todopoderoso.
Y algo muy importante, este pacto, este tratado de paz que ellos hicieron, es diferente a los tratados de paz que hay hoy en día. El 40% de los tratados de paz en el mundo actual son violados por las naciones en un plazo de 5 años. Qué interesante. Pero a diferencia de los tratados de paz actualmente, los tratados en el mundo antiguo se consideraban algo sagrado. Así que Israel, junto con su líder Josué, tenía la obligación de defender y proteger a Gabaón. Y el hecho de que Josué junto con el pueblo honrara el tratado de paz con Gabaón era extremadamente importante, ya que una vez más eran algo que habían jurado por Dios, una alianza que requería también el apoyo en tiempos como estos. Y esta decisión de Josué de ayudar a Gabaón nos enseña 2 cosas que quiero compartir con ustedes. No es el enfoque del capítulo 10, pero sí son aplicaciones que podemos tomar. No son el enfoque, pero una vez brevemente, la primera de ellas es que hay que cumplir con lo que prometemos, incluso cuando nos cuesta algo. Qué fácil se nos hace prometer, pero una vez que me cueste, una vez que me incomode, mejor como que no cumplo con lo que dije. Josué cumplió con su palabra sin importar el costo. Él decidió ayudar a Gabaón porque él sabía que era importante cumplir con el pacto que había hecho en el nombre de Dios. Él había hecho una promesa bajo el nombre del Dios Altísimo y pues tenía que honrar esa palabra porque tenía que honrar a Dios, cueste lo que le cueste. Eso, honrar su palabra le significó entrar a una batalla mucho más grande de lo que habían luchado anteriormente. Y él no fue solo, sino llevó a todos sus valientes, a todos sus guerreros a luchar en esta batalla. Mis hermanos, lastimosamente, y usted que me escucha el día de hoy, vivimos en una época en que las promesas no tienen valor, en donde los pactos que hacemos con una persona o que nuestra palabra no tiene valor. Damos nuestra palabra fácilmente, y así como fácilmente, aún más con mayor facilidad, la rompemos. Cuando te pones enfrente de Dios en el matrimonio, no es por una semana, no es por un mes, no, el matrimonio es para toda la vida. Pero vivimos en una época donde así como me caso, me divorcio en un año. No, es un pacto sagrado delante de Dios, una de las instituciones más grandes que el Señor ha dado. No, es que no me conviene, es que esto y lo otro, por excusas baratas. Vivimos en una época donde a los negocios, las amistades, muchas cosas que podemos mencionar, damos nuestra palabra y no las cumplimos. Vea lo que dice el Salmo 15, versículos 1 al 4. Vea lo que dice el salmista: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. Escuche bien: el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Y permítame explicar, en otras palabras, el salmista le está preguntando al Señor: Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario? ¿Quién puede estar delante de ti? Y entonces el salmista da una serie de características de la persona que puede estar en el santuario, y nos dice que esa persona es aquel que habla verdad en su corazón, es aquel que no calumnia con su lengua. Y veas el capítulo allá en Santiago que nos habla de aquel músculo tan pequeño, pero puede encender todo un bosque. Aquel que sabe controlar su lengua es aquel que puede entrar en el santuario del Señor. Y algo muy importante al final, la traducción Biblia de las Américas nos dice que también el que puede entrar en el santuario es aquel en que aún jurando en perjuicio propio no cambia. En otras palabras, lo que nos está diciendo el texto: aquel que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, ese puede entrar en el santuario de Dios. Hay que cumplir con nuestra palabra, y aún más si alguno de ustedes ha prometido algo al Señor mismo. Por eso, una vez más, la semana pasada lo hablamos: es mejor no prometer que prometer y no cumplir.
Pero seguímonos moviendo, porque este no es el enfoque del texto, sino también hay otra enseñanza que vemos, y es que el Señor honra a quienes, sin importar el costo, cumplen con lo que prometen. Hay una gran bondad que el Señor muestra cuando cumples lo que prometes. En otras palabras, cuando hacemos lo que es correcto delante de Dios, Dios nos respalda. Y esto es exactamente lo que vemos en los siguientes versículos. Dios mismo respalda la decisión de Josué, que sin importar el costo, sin importar que le iba a costar que muchos de sus valientes murieran en batalla, que quizás iba a costar la batalla más difícil contra 5 naciones, vemos cómo Dios honra la decisión de Josué. Vea el versículo 8, vea lo que le dice el Señor. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo. ¿Miedo a quién? Pues a las 5 naciones. No les tenga miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Wow. Gloria a Dios. Josué oyó las mismas palabras que había oído anteriormente, antes de la victoria en Jericó, antes de la emboscada con éxito que tuvo en Ai. Ya Dios le había dicho a él: no temas. Y una vez más vemos las mismas palabras antes de enfrentar 5 naciones: no temas. No temas. Yo no he verificado esto, pero muchas personas dicen por ahí que 365 veces dice no temas en la Biblia. Y entonces aquí él vuelve a escuchar estas palabras de ánimo que avivan su alma: no temas. Y en ese momento era algo, cuando él escucha esas palabras, no temas, es mismo Dios garantizando el triunfo a pesar del tamaño del ejército que venía en contra de él. Y yo me pongo a pensar en Josué. Quizás él pensó en el pasado, como Dios liberó a Israel de Faraón del Egipto con 10 plagas, como el Señor dividió el mar rojo para que pudieran atravesarlo en tierra seca, como el Señor dio a Moisés y a los israelitas la victoria contra los amalecitas. Él guió a Israel a través del desierto con una nube y con una columna de fuego que los guiaba durante el día y la noche, como Dios proporcionó también el maná que ellos comían durante 40 años, como Dios suministró agua de la roca, como Dios permitió que sus zapatos, su vestimenta no se gastaran durante 40 años. Yo me imagino cómo Josué pensó que vio y vivió cada una de estas cosas, como el Señor dio la victoria sobre el rey de Arad, como Dios dio la victoria sobre Sihón y Og, como Dios, cuando Josué estaba tomando el liderazgo, como Dios dividió el furioso río Jordán para que así toda una nación pasara en seco. También me imagino a Josué pensando: el mismo Dios que me dijo no temas allá, también me dijo no temas cuando los muros de Jericó cayeron, y le da la victoria a Israel sobre una ciudad que estaba fuertemente fortificada. Como Dios, solo Él les permitió a Israel la victoria contra Ai. Y ahora aquí una vez más Dios le dice a Josué: no temas, no tengas miedo de ellos. Él no tenía por qué temer la unión de estos 5 cananeos, porque el mismo Dios que ha librado a la nación desde que salieron de Egipto, pues por supuesto los iba a librar de esta batalla. Gloria a Dios. No tengas miedo. Él no tenía por qué tener temor, porque Dios mismo le promete a Josué, lo leímos: los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Y así como Dios ha cumplido su palabra anteriormente en los ejemplos que les acabo de dar, Él va a cumplir su palabra en esta lucha que ahora se iban a enfrentar, en esta batalla. Los he entregado en tus manos, le dijo el Señor a Josué. Este es un mensaje que es claro, un mensaje que anima, un mensaje que debe traer tranquilidad a Josué. Porque en otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a Josué: ¿sabes algo, Josué? La batalla me pertenece a mí y yo pelearé por ti.
Esta es mi batalla, le dice el Señor, y ya está ganada porque es mía. Antes de que siquiera comience, los he entregado en tus manos. ¿Qué batalla estás enfrentando el día de hoy? ¿Puedes creer que esa es la batalla del Señor? Y que Él ya tiene la respuesta, que Él puede hacer hasta lo imposible. Gloria a Dios. Y el texto continúa mostrándonos a ti y a mí cómo Josué le creyó a Dios y se pone manos a la obra. No se puso a quejarse. ¿Será que sí, Señor? ¿Sí me vas a salvar? Es que no sé, ¿voy o no voy? No, sino vea el contrario. Versículos 9 al 11, Josué 10 nos dice: vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Versículo 10: y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Versículo 11: y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Qué interesante. Israel marchó por alrededor de 20 a 25 millas la noche antes para ir a proteger a los gabaonitas. Y déjeme decirle algo: marchar de noche era algo que normalmente los ejércitos no hacían, o no les gustaba hacerlo, porque era algo que iba a dejar a sus soldados fatigados, cansados para la batalla el día siguiente. Pero aún así Josué hace su parte. Él empieza a marchar en la noche, trae a todo su ejército, incluyendo a sus mejores guerreros con él, y confiando en la promesa que Dios le había hecho a él. Josué atacó las fuerzas enemigas de Gabaón, como lo acabamos de leer, a tal punto que esas naciones enemigas empiezan a huir. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Pero ¿por qué Josué tuvo que esforzarse tanto, a él y a sus guerreros, no? Ya el Señor había prometido la victoria. Pues hubiera esperado el día siguiente, ¿no? Descansar, lavarse los dientes, comer unos huevitos revueltos, tomarse su café. Después de ese día, no, ¿sabes qué? Mejor vamos mañana. Ya el Señor prometió que vamos a salir victoriosos. Mejor esperamos un poco. ¿Por qué no se dio un postín, como decimos en Venezuela, no? Ya Dios le había prometido que le entregaría al enemigo en sus manos. Mis hermanos, es cierto que Dios le había prometido eso a Josué, pero escucha con atención esto: las promesas de Dios no son dadas para que tú y yo nos quedemos con brazos cruzados y sin hacer nada. No, las promesas de Dios son dadas a cada uno de nosotros para avivar y darnos ánimo en nuestros esfuerzos. Por eso era importante que él entonces se pusiera manos a las obras. Dios vio la promesa, y pues por supuesto eso le dio ánimo para entonces ir durante toda la noche confiando de que Dios iba a ser fiel a su promesa. Pero muchos de nosotros somos como aquel hombre en la isla: Señor, sálvame. Y no queremos movernos ni hacer nada. Llegan los barcos, llega un helicóptero. No, estoy esperando que el Señor venga y me salve. No, las promesas del Señor nos dan ese ánimo que tú y yo necesitamos para ponernos de pie y empezar a trabajar. Y es lo que vemos que hizo Josué. Y de esta manera, cuando Josué oye, cuando Josué obedece, cuando Josué cree en la promesa de Dios y el pueblo hace su parte, pues Dios hace la suya. Dios puede hacer hasta lo imposible cuando Él pelea por su pueblo. Cuando la batalla le pertenece a Dios, pues créeme que Él puede hacer hasta lo imposible. 2 milagros sucedieron, 2 maravillas sucedieron en esta batalla. 2 cosas que al ojo humano eran imposibles. La primera de ellas ya la leímos. Hubo una gran granizada, piedras, la cual mató a los hombres que venían a pelear, a los enemigos. Y algo bien interesante es que esas piedras del granizo solamente cayeron al enemigo. Es como decir cuando llueve, ¿no? Cuando llueve todos nos mojamos.
Bueno, aquí en la Florida a veces es como algo diferente a mi país, ¿no? Uno puede ver la lluvia de un lado y en el otro lado no. Pero el granizo, si cae, debería de haber caído para todos. No, pero Dios en su soberanía envió ese granizo solo a los enemigos de Israel, y ese granizo no tomó a su pueblo. E interesantemente, el granizo hizo mucho más daño de lo que el mismo pueblo había hecho. Ese es el primer milagro que vemos, cuando Dios hace lo imposible porque está peleando por su pueblo. Y el segundo, si el primero fue grandísimo, el segundo a mis ojos, wow, me estalla la mente. Vea lo que dice Josué 10, versículos 11 al 15. Josué 10, versículos 11 al 15. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta que murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada de Israel. Versículo 12, aquí era donde quería llegar, versículo 12. Y dice así: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Versículo 14. Y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Wow. Nos dice esta historia, o sea, ya el sol estaba declinando, se acercaba la noche. Josué de seguro vio que los cananeos que estaban restantes, sus enemigos, podían huir entonces durante la noche. Entonces oró al Señor para que el día se alargara. Qué interesante eso. ¿Qué clase de oración? Hábleme de fe. Esto es fe. Que se detenga el sol y la luna. Wow. Que se alargue todo un día. Él hace esta oración con fe porque necesitaba ese tiempo para que Israel tuviera más luz del día, para así destruir a sus enemigos. Y a petición de Josué vemos que el Señor responde esa oración. El sol y la luna se detuvieron, lo que hizo que el día fuera más largo para la batalla. Y muchas personas, teólogos, científicos, han tratado de dar explicación natural de cómo pudo pasar esto. Algunas de las teorías, unas dicen no, es que fue un eclipse solar que duró mucho tiempo. Otros dicen no, es que esto es simplemente poético. Otras personas dicen no, es que fue un cometa que alumbró por 24 horas al planeta. Otros dicen que Dios inclinó la tierra de tal modo que siempre era de día. Otros dicen que bueno, Dios no movió ni el sol ni la luna, sino hizo que la tierra se detuviera y no rotara, se quedara quieta. Otros dicen que Dios simplemente hizo que brillara una luz de no sé dónde. Hay muchas teorías para esto, y usted se preguntará, pero dígame, pastor, ¿cómo sucedió esto? No sé cómo sucedió, porque Dios no ha elegido darnos una respuesta, pero sí sé quién fue el que hizo esto posible. Dios fue el que permitió esta gran hazaña. Gloria a Dios. Spurgeon, un gran teólogo, dice lo siguiente: ¿cómo lo hizo? No es una pregunta para nosotros. A nosotros no nos toca tratar de explicar o apocar los milagros, sino a lo que tú y yo nos toca hacer es simplemente exaltar y glorificar a Dios por ellos. Cómo Dios sanó un cáncer, cómo Dios me sanó de la enfermedad, cómo Dios derribó un gigante. Es algo inexplicable, es su grandeza, su poder actuando en lo natural. Si Dios tiene el poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre la naturaleza, si Él tiene poder sobre lo espiritual, si tiene poder sobre la muerte, si Dios lo creó todo, y por supuesto esto incluye el sol, la luna y la tierra, pues claro que Dios, el creador de todo, tiene el poder para ordenarle al sol, a la luna y a la tierra que se detengan para que se alargara el día. Él tiene el poder.
No discutamos cómo fue esto posible o no. Es que es en Dios lo imposible se hace posible. Gloria a Dios. Este sin duda es un gran milagro, a tal punto que la misma palabra nos indica que ni antes ni después hubo un día como aquel. Un día que duró, qué sé yo, 48 horas, casi todo un día entero. Pero la clave es que esto que fue o parecía imposible para el hombre, fue posible porque el Señor peleó por Israel. Esa es la verdad que nos dice el versículo 14. Y sé que hemos hablado de muchas cosas de importancia el día de hoy, pero una vez más quiero que guardes esto en tu corazón que te repetí al principio. La batalla le pertenece al Señor y Él pelea por su pueblo. Yo no sé qué estás pasando tú el día de hoy, cuál es tu batalla, tu lucha, pero sí conozco al Dios que tiene el poder para que salgas victorioso. Lo he visto en mi vida y sé que acá hay testigos de ese gran poder, de cómo Dios puede traer victoria. En esta historia que acabamos de leer, la batalla nunca le perteneció a Israel. No era una batalla de ellos, fue una batalla que le pertenecía al Señor. A muchos se nos olvida esto. Pensamos que estamos luchando solo o que la batalla me pertenece a mí. La batalla le pertenece al Señor, y porque le pertenece a Él, pues a Él es el que pelea por nosotros. El rey David, él no se olvidó de esto. Él sabía en su corazón que la batalla le pertenecía a él. En ese momento, cuando viene el gigante Goliat, David declaró: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, fue lo que exclamó aquel David. Enfrente de un gigante, cuando el mismo rey Saúl básicamente le dijo: ¿qué te pasa? Tú no vas a poder contra él, contra ese gigante. Pero él dijo: es que esta batalla no es mía. Él podrá venir con sus armas, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, y la batalla es de Él. En otra ocasión, cuando un gran ejército atacó a Judá, Dios le dijo al rey Josafat lo siguiente: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Puede ver eso en 2 de Crónicas 20:15. Y aquí en Josué capítulo 10, el texto que estamos estudiando en esta mañana, Dios demostró que la batalla era de Él. El pueblo en ningún momento iba a poder hacer esas grandes proezas, y Él mismo demostró que Él pudo derribar y destruir a más personas de lo que ellos habían hecho. Dios obró en gran manera, obró de tal forma que no había otra opción sino que el pueblo reconociera la grandeza, porque si no hubiera sido por el Señor, estas 5 naciones se los hubieran comido a ellos. ¿Cuál es la batalla en que tú estás el día de hoy? ¿Cuál es tu batalla? ¿Puedes creer que Dios, que creó el universo, que lo creó todo, puede hacer hasta lo imposible para que salgas en victoria de esa batalla? No puedes creer. Ponte de pie en esta hora. Cada uno de nosotros tenemos batallas que luchamos, que peleamos. Y ahora la pregunta que te quiero hacer: esa batalla que tú estás luchando, ¿de quién es? ¿Ah? ¿De quién es esa batalla que estás luchando? Te digo, si esa batalla es tuya, me atrevo a decir que no tendrás escapatoria. Pero si esa batalla le pertenece al Señor, pues créeme que verás victoria. Y verás al Señor moverse si así su voluntad lo permite. Cuando vienes a los pies de Cristo, cuando el Señor te adopta en su familia, pues créeme que entonces tus problemas son los suyos, tus batallas son las de Él.
Oh, porque así como Él alimenta a las aves, así como alimenta la naturaleza con la lluvia, aún más hará por sus hijos. Ponte a observar la naturaleza, a los pájaros. Algunos de nosotros le ponemos la comidita a los pájaros y ellos comen. Pero si tú no le pones comidita, créeme que ellos la consiguen porque el Señor se las da. ¿De quién es esa lucha que tú tienes, esa batalla? Hay doctores, personas que incluso, no sé, puede que aquí haya alguien aquí el día de hoy que hayan recibido un pronóstico de cáncer, leucemia, X enfermedad, y el doctor en ocasiones se atreve a decir: a ti lo que te quedan son 3 meses de vida, a ti te quedan 6, y le ponen una fecha de expiración a la vida de una persona. Pero déjeme decirle algo: la enfermedad, el cáncer, la lucha en que tú estás, el doctor, las personas podrán decir que hay una fecha en que ya vas a morir. Pero es que el mismo Dios que alargó un día, que detuvo el sol, que detuvo la luna y que alargó este día, es el mismo que puede alargar tu vida. Es el mismo que, si tú lo buscas y así su voluntad lo permite, puede obrar en contra de todo pronóstico. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que Dios te tiene en tus manos y que la batalla que tú estás luchando, peleando, no es tuya sino de Él? Y si es de Él, pues Él va a obrar de una manera mucho más grande de lo que tú piensas o imaginas. Él va a obrar de la manera que Él quiere, según su voluntad y soberanía. Lo hizo con el pueblo. La batalla es de Él. Dios del cielo, venimos delante de ti, dándote las gracias, Señor, por esta palabra, dándote las gracias porque eres tú, Señor, el que pelea por nosotros. Señor, a veces nuestra fuerza se debilita, a veces nos hallamos en momentos que no sabemos qué hacer, queremos tirar la toalla, que nos preguntamos, nos cuestionamos: ¿cómo me permites la enfermedad? Oh Señor, allá en Juan 9, aquel ciego de nacimiento, los discípulos se preguntaban: ¿por qué esta persona está ciega? Y tú le contestaste: no está ciego porque pecó uno o pecó el otro, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Pues Señor, glorifícate en nuestras vidas, que yo pueda hablar de cómo un Dios grande, de cómo un Dios que hace lo imposible posible, obró en mi vida. Padre, esta batalla que estoy luchando te la entrego a ti. Pelea por mí porque te necesito. Ore con el Señor, busque de Él en esta hora, porque si su voluntad lo permite y así Él lo quiere, Él puede obrar en tu vida. Es Dios del cielo, tú nos dices que a veces no tenemos porque no pedimos. Pues acá estamos delante de ti en esta hora clamándote. Aquí estamos en esta hora exaltando tu nombre y pidiendo que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. En mi enfermedad, que seas tú obrando en mi trabajo, que seas tú obrando en mi familia, Señor, que seas tú obrando en mi matrimonio. Obra, Señor, pelea por mí, porque si peleo solo, Señor, no voy a poder. Ora, busca del Señor en esta hora, que Él es poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Solo en ti hay poder, solo en ti, Señor, podemos salir victoriosos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de cantar, permítame decir algo muy importante. Yo sé que acá hay testimonios del poder de Dios, de cómo un Dios poderoso obra en la vida de una persona. Pero sabe muy bien, yo no quiero venir acá y decir que cualquier enfermedad, que cualquier problema que usted tiene va a ser solucionado. Porque ¿qué es lo que pasa? Dios en ocasiones responde de una manera diferente a la que nosotros pensamos. Y no hay mayor milagro que una persona tenga vida y vida eterna. Porque tú y yo podemos padecer enfermedad acá, pero en ocasiones Dios en su soberanía prefiere tomar a una persona y llevárselo a su gloria. Y no es que Dios se haya equivocado, no es que Dios haya fallado en cumplir su promesa, no es que tú y yo no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Si Él dijo, Él lo hará. Y yo estoy seguro que el mismo Dios que tiene poder en tu vida para obrar, Él lo puede hacer.
Pero en ocasiones su respuesta puede ser diferente a la que tú y yo queremos o pensamos. Pero el día de hoy te animo a que, sin importar lo que estés pasando, pues confíes en que la batalla es del Señor. Dios los bendiga, cantemos todos juntos.